Ya, bueno, chicas, vamos a empezar ahora sí nuestro estudio bíblico. Gracias, Pau, nuevamente por la oración. Recuerden que nos quedamos en el Génesis, acabamos el Génesis 7. Hoy vamos a estudiar el Génesis 8, chicas. Vamos a hacer un poquito de recapitulación en lo que nos quedamos en el Génesis 7 para refrescar la memoria, porque ya ven que el martes pasado supuestamente nos íbamos a conectar y no pude ya les puse ahí en el chat, ¿verdad? Que estuve enfermita un poco de lo de mi cuello y mi brazo, pero ya gracias al Señor y a sus oraciones ya estoy mucho mejor. Así que bueno, vamos a recordar, acuérdense que hemos estado estudiando la vida de Noé. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 estuvimos hablando acerca de ya cuando Noé obedeció todo lo que Dios le dijo y entraron en el arca y subieron las aguas, se abrieron las puertas de los cielos y obviamente la palabra lo dice en el versículo, creo que es en el 21 del capítulo 7, que murieron todos los seres vivientes que se movían sobre la tierra, las aves, los animales salvajes, domésticos y todos los que se arrastraban por el suelo y también toda la raza humana, a excepción de quienes, de los escogidos, que en este caso eran Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres nueras, junto con todos los animalitos que ya Noé había metido adentro del arca. Y también estudiamos y les dije que ahora que viéramos el capítulo 8 íbamos a ver esto más extendido. Vimos que la tierra quedó inundada, ese fue el último versículo que leímos, el 24, 7:24, donde dice, y la tierra quedó inundada por 150 días. Inundada, acuérdense que les expliqué 40 días de diluvio, pero inundada duró 150 días, o sea, con el agua hasta donde estaba la inundación, 150 días. Pero también les dije que en el capítulo 8 íbamos a leer que realmente en sí todo el proceso hasta que salen del arca fue casi un año y ahorita un año más bien, ahorita lo vamos a leer, ¿ok? Leamos todo el 8 y luego lo vamos explicando con el método inductivo, que es el que estamos estudiando, que consta de tres partes, que es la observación, que es la interpretación y la aplicación. Vamos a leer todo el 8, chicas, y lo vamos explicando, ¿ok? A ver, ¿qué observamos? Vamos a leer. Todas en el capítulo 8 del Génesis. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes,
la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran en el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca, perdón, Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Y hasta ahí nos vamos a quedar y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué podemos observar aquí, chicas, en todo lo que acabamos de leer? Bueno, pues en el primer versículo lo que podemos ver que nos pueda causar atención o llamar la atención, donde dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. ¿Qué pregunta? ¿A Dios se le olvidan las cosas? ¿Por qué dice aquí: Dios se acordó entonces de Noé? Pues lógicamente lo que hablamos la clase pasada y antepasada y antes de la antepasada, esto es un antropomorfismo. ¿Se acuerdan que les expliqué lo que era un antropomorfismo? Una forma de ponerle cualidades humanas a cualquier deidad, persona, objeto o animal, ¿ok? En este caso, Dios utiliza los antropomorfismos, como lo expliqué la vez pasada en su palabra, para que nosotros en nuestra humanidad podamos entenderlo, ¿ok? No significa, obviamente, que literalmente él se acordó como, ay, como a nosotros, como, ay, se me olvidó apagar la plancha, ay, se me olvidó apagar la estufa. No, obviamente a Dios no se le olvidan las cosas. Ciertamente Dios nunca se olvidó de Noé, pero en este momento lo que nos está tratando de decir la escritura, que Dios de nuevo volvió su atención activa a Noé. A eso es a lo que se refiere. No que se haya olvidado de que Noé, claro que no, a Dios, Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida de sus planes, de sus propósitos, Dios no se olvida de nada porque Dios es perfecto, ¿ok? Entonces, a esto más bien se refiere, es un antropomorfismo para que nosotros podamos entender que Dios volvió activamente su atención hacia Noé. ¿Qué más podemos observar, chicas, de esto? Bueno, también acá más abajo dice, en el mismo versículo 1, dice: hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Bueno, aquí podemos ver que de manera sobrenatural, como todo lo que Dios hace, no nada más con el simple diluvio, y lo que hizo de abrir compuertas en los cielos, aquí dice que también hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar, ¿ok? Y las compuertas del mar, porque se acuerdan que también estudiamos en la clase pasada que no nada más el agua caía por arriba, sino también todos los mares fueron desbordados, las compuertas de los mares, y eso colaboró a que se hiciera todo este diluvio universal que hubo. Entonces Dios, de manera sobrenatural, así como lo hizo, así también Él empezó poco a poco a cerrar las compuertas de los cielos, de los mares o de las profundidades, para que el agua empezara a bajar, porque Dios es un Dios que está atento de su creación, Dios está atento de todas las cosas que Él hace, y Dios cumple cada propósito usando su poder sobrenatural, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios
sobrenatural que tiene todo el poder de hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera y cuando quiera. ¿Ok? Así que aquí Dios cumple el propósito de empezar poco a poco, de manera sobrenatural, a bajar esas aguas para que empezara poco a poco a secarse la tierra, ¿ok? O a secarse, o a irse las aguas, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar, chicas? Aquí lo dice en el 3. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra, ¿ok? Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido, ¿ok? No cesado, ahí habían disminuido. Ok, ¿qué más podemos observar aquí que sea importante? Bueno, en el número 4 dice que el día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Quiere decir que el agua bajó a cierto punto, que ya el arca se detuvo, ¿ok? Seguramente aquí lo dice, en alguna montaña que pudo tener la altura suficiente en ese momento que ya habían bajado las aguas para detener el arca ahí, y esto fue en el Ararat. Los teólogos y eruditos, chicas, creen que esta área donde el arca de Noé paró fue lo que hoy se considera como Turquía. No están 100% seguros, pero creen que fue por el área de Turquía, que ahí era el monte de Ararat en aquella época. Y obviamente ellos lo sacan y lo deducen por todas las excavaciones que se han hecho, estudios que se han hecho y todas las cosas, pergaminos, la escritura y todos los descubrimientos que ellos han hecho de manera con la antropología y con todas las ciencias que estudian todos los restos que encuentran y es donde ellos pues piensan y suponen. Pero a final de cuentas pues no tienen la certeza de que eso sea en Turquía. Eso es como un dato general que les pudiera dar, ¿ok? Entonces, para ahí el arca, y luego dice que en el 5 dice, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse ya las cimas de las montañas. Ya de varias montañas se empezaron a ver las cimas, quiere decir que poco a poco el agua empezó a bajar. Imagínense o sea, el tiempo, el proceso, lo que Noé y su familia estaban adentro pasando el día a día. Ya se podrán ustedes imaginar, ¿no? Todo el proceso de fe en ellos, no solamente de fe, de paciencia también, el estar esperando que Dios bajara las aguas por completo para ellos poder salir. ¿Ok? ¿Qué podemos ver también en el 6? Vamos a leer por completo del 6 al 12 para explicar eso de lo de las aves, cómo ahí el discernimiento que Dios le dio también a Noé, él pudo saber, ¿verdad? Cuando ya era propio poder salir del arca y esperar la instrucción de Dios. Dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Ok, otras versiones, chicas, esta versión no lo dice, nueva versión internacional, pero otras versiones como la Reina Valera dicen que el cuervo no volvió. Aquí no lo dice no volvió, pero ya no dice nada más del cuervo. A diferencia de la paloma, que de la paloma sí dice, vamos a leerlo otra vez, lo de la paloma. En el 8, miren lo que dice. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Si se fijan, ahí sí dice que la paloma volvió. Sin embargo, nunca menciona aquí en esta versión que el cuervo no volvió. Pero las que quieran buscarlo en la Reina Valera o en otras traducciones, sí dice que el cuervo no volvió. ¿Por qué el cuervo no volvió? Bueno, también los teólogos eruditos creen, los que estudian las escrituras a profundidad, que el cuervo, como es un ave carroñera, ¿qué significa carroñera? Aquí significa que se come todo lo que encuentra en su camino, hasta la carne, ¿ok? Posiblemente se quedó comiendo de los restos de los animales y de los restos de los seres humanos que habían quedado muertos, ahogados por causa de la inundación. ¿Ok? La Biblia
pues no lo dice, ¿verdad? Ay, el cuervo se quedó comiéndose, pero ellos lo especulan, que por eso es que el cuervo no volvió, porque se quedó comiendo de esos cadáveres, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que la paloma sí volvió, ¿ok? Volvió al arca. ¿Por qué volvió? Porque aquí mismo lo dice, porque las aguas aún cubrían la tierra y obvio la palomita no encontró dónde posar, voló, 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 no encontró dónde posar y ¿qué hizo? No había ningún árbol donde posar, no había ninguna pasto firme. ¿Qué hizo? Se devolvió otra vez. Miren lo que dice, sigamos leyendo. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. ¿Ok? Aquí lo dice que la palomita volvió. Después Noé esperó 7 días más y volvió a soltar a la paloma fuera del arca. ¿Ok? Caía la noche cuando la paloma regresó. Ya la segunda vez, ella regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Y obviamente aquí podemos ver que pues Dios dándole el discernimiento a Noé. Dice aquí más abajo, si lo leemos, que él se dio cuenta que ya estaban bajando las aguas. ¿Por qué? Porque la paloma, al traer ese pedacito en su boca de una hojita de olivo o ramita de olivo, le dio a él, pues obviamente su raciocinio y su lógica de Noé hizo que él pensara que ya estaban pues empezando a bajar las aguas. Y aquí mismo lo dice, así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más, o sea, no es que salió corriendo a abrir las compuertas y salirse del arca, no. Esperó 7 días más y ahora sí, volvió a soltar la paloma por tercera vez, pero esta vez la paloma ya no regresó. ¿Por qué creen que ya no regresó la paloma? Pues obviamente eso indica que ya estaba completamente todo seco y que, y que ya las aguas habían bajado, ¿ok? Entonces, esto pues le indica a Noé en el, como les digo, en el discernimiento y en la sabiduría que Dios le da a uno como ser humano y dirigidos nosotros hoy en día por el Espíritu Santo, cuando estamos orando por algo, aquí ya le voy a poner un poquito de aplicación, cuando estamos orando, cuando estamos esperando algo en el Señor, Dios nos habla a través de circunstancias, a través de cosas, a través de lo que hacemos. Nosotros tenemos que estar con el oído abierto al discernimiento y dejarnos guiar por lo que el Espíritu Santo nos diga para saber qué decisiones tomar y qué hacer y qué no hacer. Pero para eso necesitamos tener una vida consagrada al Señor para poder escuchar la voz de Dios, porque si nosotros estamos consagradas a las cosas del mundo y distraídas por las cosas del mundo, no vamos a poder discernir la voz de Dios. Y tenemos que tener una vida en donde caminemos en santidad también, porque acuérdense que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando estamos caminando en una vida de santidad y estamos no de perfección, porque no somos perfectas, ¿verdad? Somos pecadoras, eso ya lo hemos aprendido y lo he enseñado muchas veces. Somos pecadoras delante de Dios, pero nosotros no practicamos el pecado, ¿ok? Todos los días luchamos con el pecado, aborrecemos el pecado, queremos hacer lo bueno, no lo malo, delante de Dios y luchamos con el pecado. Entonces, esa es una vida en santidad, estar todos los días peleando con el pecado, luchando con el pecado, aborrecerlo. Y entonces, si tenemos una vida así y estamos buscando a Dios, los pensamientos que se nos vienen a nuestra mente, las circunstancias que nosotros podemos discernir, porque Dios nos dio raciocinio y encima tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él es nuestra guía, tenemos la palabra de Dios también, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos guía en lo que estamos haciendo. O en la respuesta que estamos esperando, así tal cual como lo hizo Noé. Él en el discernimiento que Dios le dio pudo hacer todas esas cosas, ¿verdad? Esa sabiduría de, ok, voy a mandar al cuervo, ay, el cuervo no volvió, ah, ok, se quedó comiéndose a los animalitos, ok, voy a mandar a la paloma una vez, ok, la voy a esperar, ok, la voy a mandar una segunda vez, ok. Esas son las cosas que nosotros en el día a día debemos hacer, buscar al Señor
pedirle discernimiento y seguir. Si usted está haciendo cualquier cosa, ¿verdad? No sé, voy a aplicar para una, no sé, ayuda del gobierno. Bueno, sea diligente, haga lo que tenga que hacer, busque del Señor y dígale que le dirija los pasos y usted esté con el discernimiento abierto de, ok, hoy justo una amiga me llamó y me dijo, ya sé que eso no fue casualidad, fue Dios usando esa amiga mía para ponerme en el corazón que sí, que aplique, que no tenga miedo, que lo haga, o cualquier circunstancia que se presente en su vida, ¿ok? Eso ya es la aplicación, chicas, ¿ok? De eso de lo que acabamos de leer. Al final vamos a hacer más aplicaciones. Continuemos entonces. Vamos al versículo 13 ahora. Versículo 13. Miren lo que dice el 13. Vamos a leer del 13 al 17. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de este año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y que llenen la tierra. Ok, ¿qué podemos observar aquí? Primero que se comprueba lo que les dije la vez pasada y lo dije al principio del estudio hoy. Fue un año el que estuvieron ellos en el arca. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos, ¿cuántos años tenía Noé cuando entraron todos en el arca? 600. Lo leímos, ¿se acuerdan? La clase pasada, en el capítulo 7. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuántos años tenía Noé? 601 años. Entonces, ahí se basan los teólogos y los eruditos para deducir que ellos estuvieron en el arca por todo un año, contando los 40 días de inundación, el tiempo que estuvo inundado y luego cuando fue poco a poco bajando las aguas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el mismo Noé quitó, después de todo lo que hizo con la palomita y todo, él quitó, dice el primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. ¿Ok? Ya, ahí ya él abrió en su discernimiento con el Señor, él vio que ya estaba seco, pero ¿salió? No, él esperó la instrucción. ¿Ok? Fue sabio, fue diligente, como nosotros tenemos que ser, sabias, diligentes, pero tenemos que esperar la instrucción de Dios. ¿Ok? Eso es aplicación ya, chicas, también. Entonces, ya en el 15, si vemos aquí, ya Dios le da la instrucción. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? Estamos de adelantadas, ¿no? Queremos como siempre queremos las cosas rápido. Ay, ya, se secó, ya, vamos a salir. No, aquí tenemos mucho que aprender de Noé. Noé iba siguiendo cada paso, iba siguiendo el discernimiento que Dios le había dado, iba siendo sabio, diligente, pero obediente también y esperando en el Señor a que Él le diera la instrucción. Ya aquí en el 15 Dios le dijo a Noé que saliera del arca, él con su familia, con todos los animalitos, y luego también miren la orden que les da que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Aquí ya Dios les está dando la orden de fructifiquen la tierra, multiplíquense, sean fecundos, hagan más jirafitas, más elefantitos, más gatitos, más perritos, más leones, más gallinas, más seres humanos, vayan a poblar toda la tierra. Entonces, si se fijan, sí, venimos de Adán y Eva originalmente, pero ya hasta aquí, hasta este punto, ya Dios había acabado con toda esa descendencia y la única descendencia que quedaba de Adán y Eva era ¿quién? Noé y sus hijos con sus esposas y obviamente la esposa de Noé, y ellos fueron los que empezaron otra vez a poblar esta tierra y obviamente pues los animalitos también, ¿verdad? Se reproducieron y poblaron toda la tierra porque lo leímos en el capítulo 7, todo otro ser viviente murió, ¿ok? ¿Qué más podemos observar aquí? Vamos a leer el 18, del 18 al 20, porque ahí ya es la obediencia de Noé haciendo lo que Dios le dijo en el 15. Vamos a leer el 18.
Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, salieron también todos los animales, perdón, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Aquí ya se ejecuta lo que Dios les da la orden, él es obediente y hacen lo que Dios les dijo y salen, ¿ok? Y aquí en el 20 vamos a aprender algo hoy también, chicas. Vamos a leer lo que hace Noé después de salir del arca. Y aquí hay varias cosas que explicar. Vamos a leer el 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar para explicarlo. Primero, aquí podemos corroborar o confirmar lo que leímos, ¿se acuerdan? En el capítulo 7, que primero en el 6 dice que Dios le dijo que entrara en el arca una hembra y un macho de cada especie. Después en el 7 leímos, ¿se acuerdan? Que dijo 7 hembras y 7 machos de los animales puros. ¿Se acuerdan? Que vimos cuáles eran los puros y los impuros, ¿ok? Lo vimos la clase pasada. Entonces, aquí se corrobora lo que aprendimos la clase pasada, que les dije, fueron 7, ¿por qué? Porque obviamente Dios les iba a dar la orden de que se multiplicaran y si hubiera mandado solo 2 de los animales puros, Noé no hubiera tenido animales puros que ofrecer en holocausto o en sacrificio a Dios después de que bajaron las aguas y que ellos salieron del arca de Noé. Entonces, aquí corrobora, como les dije, que esos animalitos, que Dios no se contradijo entre el 6 y el 7, sino que esos animalitos puros iban a servir para que Noé le diera sacrificio, hiciera sacrificio o holocausto a Dios con estos animales puros, ¿ok? Ahora, aquí lo que podemos también aprender es que el primer acto que Noé hizo al salir del arca fue adorar a Dios. Con este acto de adoración, al ofrecerle un sacrificio o un holocausto, Noé estaba adorando al Señor por agradecimiento. ¿Por qué? Porque estaba agradecido Noé, obviamente por lo que Dios había hecho. Dios había encontrado gracia delante en él. Dios lo había guardado y preservado, no solo a él, sino a su familia del diluvio, de la muerte. Acuérdense que las clase antepasada estudiamos las tipologías bíblicas y estudiamos que el arca de Noé es tipo de Jesucristo, es tipo de salvación. Entonces, aquí obviamente Noé estaba agradecido por la salvación de él y de su familia que Dios había hecho en ellos, que ellos no habían perecido y Dios los había guardado, los había preservado y los había escogido también para seguir proliferando la tierra. Imagínense, tremendo privilegio de entonces él en una manera de agradecerle al Señor vino a hacer un sacrificio o holocausto de animales puros y aves puras. Entonces, aquí les quiero también explicar, chicas, un poquito, unas pinceladas que les voy a dar de lo que son los sacrificios, porque ya hemos visto varios sacrificios hasta ahorita. Se los quiero explicar en pinceladas, ¿ok? Porque los vamos a ver más a profundidad en el libro de Levítico. El libro de Levítico habla de los sacrificios, ¿ok? Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos el Génesis 3, se acuerdan que Adán y Eva cuando pecaron, cometieron desobediencia delante de Dios, porque Dios les dijo que no comieran del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, ellos lo hicieron, desobedecieron. Ustedes se acuerdan que ellos se cubrieron, empezaron a sentir vergüenza por su desnudez, porque el pecado trae vergüenza en nuestra vida, y se cubrieron con esas matas o plantas, hicieron unos vestidos de plantas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Se acuerdan que se lo expliqué? Ya se los he explicado 2 veces, esta es la tercera vez que le hablo de eso. Dios sacrificó un animal para sacar las pieles de ese animal y cubrir
los cuerpos de Adán y Eva, cubrir su pecado. Eso les expliqué la segunda vez que hablamos de eso, la primera y la segunda, que eso era tipología también, o una analogía o un simbolismo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz, ¿verdad? Por eso es que Jesucristo es el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ya ahí Dios estaba estableciendo que no era por obra, ¿se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Sino, no por lo que hicieran Adán y Eva, ni el ser humano, que iban a poder encontrar perdón, sino por el sacrificio de Jesucristo, que en este caso fue el sacrificio de un literal, de un cordero, ¿ok? Pero ya estaba Dios ahí mostrando lo que venía, ¿ok? ¿Se acuerdan también que les expliqué que todo el Antiguo Testamento apunta siempre al Mesías, al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer, que ya Dios lo había prometido en Génesis 3 a Adán y Eva, que iba a venir un Salvador, que después de todo el, pues, tremendo desastre que hicieron ellos con la desobediencia, que trajeron maldición a la tierra, trajeron maldición al ser humano, a todos los animalitos, todo, por eso es que el ser humano muere, los animales mueren, las plantas mueren, por eso es que este mundo está lleno de pecado, de maldad y todo por la consecuencia de la desobediencia. Este mundo está en maldición en las manos de Satanás, por eso es que la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero en Jesucristo tenemos salvación, en Jesucristo tenemos victoria, en Jesucristo tenemos esperanza, porque Jesucristo venció en la cruz no solo al pecado, sino también a la muerte, a la enfermedad y al diablo, ¿ok? Entonces, estos sacrificios lo vamos a ver por todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Por eso les quiero dar ahorita las pinceladas a manera de enseñanza, ¿ok? Estos sacrificios, Dios los estableció en todo el Antiguo Testamento, y como les dije, el primero pasó en el Génesis 3. Estos sacrificios, Dios los estableció en el Nuevo Testamento para enseñarles a los israelitas sobre la necesidad de la expiación de sus pecados y para que pudieran acercarse a Él en arrepentimiento y en adoración. Pero todo esto prefiguraba, obviamente, como les dije, el sacrificio de Jesucristo en un futuro, o apuntaba al sacrificio de Jesucristo en un futuro. Y este sistema de sacrificios era un medio para que los israelitas pudieran obtener perdón por sus pecados y mantener una relación con Dios, quien ustedes saben que Dios es santo, 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 y Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, no podía haber una comunión entre el ser humano y Dios, porque si ustedes se acuerdan en la clase también, que donde, ¿qué pasó? Do you want to allow this app to mention some... No. ¿Qué pasó, chicas? ¿Me vieron? De repente ¡puf! ¿Me escuchan? Sí, yo todo. Se me hizo como, se me fue así la pantalla. No sé qué pasó. Yo Bueno, no vi nada. continuemos entonces. Gloria a Dios que no pasó nada. Dije, ay, Dios mío, ya se nos acabó el estudio bíblico. No. Bueno, continuemos. Entonces, ¿en qué estábamos? Lo que les estaba diciendo, que Dios estableció estos sacrificios porque obviamente como Dios es santo, 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 nadie se puede acercar a Dios cuando está en pecado, porque Dios es santidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo Dios iba a poder tener una relación con el ser humano, que es una raza caída, si somos pecadores y no nos podíamos acercar a Él? No íbamos a poder tener perdón de pecados ni redención si no era a través del sacrificio de un cordero. Ahora, ustedes se preguntarán, Gaby, pero ¿por qué un sacrificio? ¿Por qué el derramamiento de sangre para encontrar perdón en nuestros pecados y poder tener comunión con Dios? No sé, y nadie sabe. ¿Ok? Esa es la soberanía de Dios. Esas son las preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos allá en su presencia, ¿verdad? Señor, a ver, porque yo también me lo pregunto, Señor, ¿y por qué derramamiento de sangre? O sea, ¿por qué como no escogiste otro método? Pero el Señor también es tan lindo y tan maravilloso y tan justo que Él estableció el sacrificio, el derramamiento de sangre, por eso es que su palabra lo dice,
sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Pero Él es tan lindo que Él lo estableció y Él mismo se dio a sí mismo. Él mismo murió en la cruz, ¿ok? El mismo Dios se encarnó en hombre, en su Hijo Jesucristo, para venir al mundo a ser sacrificado, para cargar todo el pecado de la humanidad, toda la maldad de la humanidad, cargarlo en Él y morir en la cruz, una muerte horrible, espantosa, que la vamos a ver después cuando estudiamos los evangelios, para salvar a toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesucristo, por el sacrificio que él hizo en la cruz, al creer en eso, nosotros tenemos vida eterna. ¿Ok? Ya nuestro cuerpo se puede morir, ¿verdad? Y puede ir a la tierra, a ser polvo, pero nuestro espíritu, nuestra alma, vivirán eternamente con el Señor en su presencia en un mundo en donde no va a haber dolor, enfermedad. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada. ¿Se acuerdan que lo vimos en el Apocalipsis? Un pedacito del Apocalipsis que hasta les encargué de tarea, que las que quisieran ver esa vida linda que vamos a tener, ahí está en el libro de Apocalipsis. Que eso era verdaderamente el plan de Dios con la raza humana, ¿verdad? Que no muriera, pero bueno, ya sabemos pues por la desobediencia. Entonces, este sistema de sacrificios que Dios estableció era un medio, como les dije, chicas, para que los israelitas pudieran obtener perdón por sus pecados y mantener una relación con Dios, quien es, como les dije, santo, santo y no puede tolerar el pecado. Pero estos sacrificios también obviamente simbolizan la necesidad de una expiación o de un perdón de pecados, ¿ok? Mostrando siempre que pues el pecado tiene un costo y que es necesario que ese costo se pague. ¿A través de quién? De un sacrificio para que haya una reconciliación del ser humano con Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, era literal con un animalito. Aquí lo estamos viendo, animalitos puros y aves puras. Por eso es que había animales puros y animales impuros, que ya lo explicamos la clase pasada, también así en pinceladas. ¿Ok? ¿Para qué? Para encontrar una reconciliación con Dios y expiar nuestro pecado también. ¿Ok? Pero también como les dije, todos este sistema de sacrificios que están en el libro de Levítico, solo les voy a explicar ahorita cuáles son 5, pero no vamos a profundizar en ellos. Este tipo de sacrificios, como les dije, lo apuntaban siempre al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Como les dije, el que quita el pecado del mundo, que con su muerte en la cruz vino a cumplir ya todos esos sacrificios que se hacían anteriormente o simbólicamente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, estos sacrificios no solamente se hacen o Dios los pedía a los israelitas para redención de pecados o para perdonarles los pecados, sino también en una manera de adoración a Dios y comunión a Dios. ¿Ok? Si se dan cuenta, hasta ahorita hemos visto 3 historias en donde ha habido sacrificio, desde el Génesis 1. ¿Cuál fue la primera historia que estudiamos? Adán y Eva. Ahí sí, Dios sacrificó literalmente al animalito para cubrir, ¿qué? El pecado. ¿Ustedes se acuerdan la segunda historia de holocausto o sacrificio, que fue la de Caín y Abel? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la vida de Caín y Abel? Que ellos presentaron las primicias, Caín de sus hortalizas, de sus granos y de todas sus verduras y frutas, y Abel dio un holocausto, una ofrenda a Dios de corderos y animalitos, también puros, obviamente, en ofrenda a Dios. Ahí en ese momento no fue por redención de pecados, nosotros lo estudiamos aquella vez, ¿ok? Ahí fue como parte de adoración a Dios y comunión, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que los sacrificios no solamente Dios los pedía
para perdón de pecados, sino también a Dios le agradaban los sacrificios de adoración a Él y de comunión, como en el caso de Caín y Abel, que estudiamos la historia, que obviamente Caín, que tenía el corazón podrido, malas intenciones, llevaba una vida horrorosa, obviamente su ofrenda o su holocausto no le causó impresión ni aroma fragante a Dios, porque de nada sirvieron sus hortalizas ni sus verduritas que le ofreció si llevaba una vida de desobediencia y de pecado. Sin embargo, con Abel sí, con Abel sí se acuerdan que sí recibió ese holocausto o esa adoración como aroma grato o fragancia grata en su presencia ya, y de él sí aceptó esa adoración porque Abel tenía un corazón recto delante de Dios y era un hombre piadoso, obediente, y por eso fue que el Señor aceptó esa ofrenda. ¿Ok? Entonces, son 5 sacrificios en el Antiguo Testamento para las que los quieran apuntar. ¿Ok? Y les digo, están en el libro de Levítico, pero solamente estamos dando pinceladas, chicas, para que este, nos demos una idea. Para cuando entremos al Levítico ya vamos a saber a lo menos. Ok, son 5 sacrificios. Uno es holocaustos, los otros son sacrificios o ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de grano y ofrendas por culpa. ¿Ok? 5 sacrificios: holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de grano y ofrendas por culpa. No los vamos a explicar porque los vamos a ver en el Levítico. Solamente les estoy dando referencia de esto para explicar un poquito aquí el por qué también Noé, si se dan cuenta, aquí también esta es la tercera historia, como les dije, vimos 3 historias: Adán y Eva, se sacrificó el animal para pecado, ¿ok? Esta vendría a ser una ofrenda o un sacrificio por el pecado, ¿verdad? Que ya se las mencioné dentro de los 5 sacrificios, ¿ok? El segundo de perdón, de Caín y Abel fueron ofrendas de grano, ¿ok? En el caso de Caín, y ofrendas de holocausto en el caso de Abel. Y aquí en lo que estamos estudiando de Noé, aquí vemos que también él ofreció estos animalitos en holocausto, o sea, en una manera de agradecimiento y de adoración a Dios, reconociendo su poder, su majestuosidad, su gracia, su misericordia, porque lo salvó de todo, de esta muerte, de toda esta gente que pereció en el diluvio. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, los sacrificios, como les dije, no solamente son para expiar el pecado, sino también son sacrificios para adoración, para comunión con Dios, para culpa, que como les digo, después a grandes rasgos, no, a rasgos más profundos, no a grandes rasgos como ahorita, los vamos a estudiar y vamos a ver en qué consiste cada uno y por ejemplo, cuando son de animalitos, ahí vamos a estudiarlo en el Levítico, cuando Dios les pedía la grasa del animalito, cuando el animalito se tenía que quemar por completo. O sea, el sistema de sacrificios tenía todo un proceso, chicas. No creen que era algo así como que, ay, ya maté al animalito. No, tenía un proceso y un porqué y un todo. Pero recuerden, todo esto simbolizaba. ¿Qué era lo que simbolizaba? Lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Era como que si Dios estaba entrenando a los israelitas a todo este proceso de sacrificios. ¿Para qué? Para que captaran cuando llegara el Mesías y muriera en la cruz. Y resulta que no captaron, ¿verdad? Porque la prueba está que pues ellos no creen todavía, los judíos o los israelitas, no creen en que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, ¿verdad? Y bueno, oramos, ¿verdad? Por ellos, para que algún día, ¿verdad? El Señor les revele en su misericordia y en su amor. Pero bueno, eso es otro estudio que haremos algún día acerca del trato de Dios también con el pueblo de Israel. Así que bueno, continuemos. Se entendió, ¿verdad? Los 5 sacrificios se entendió que no solamente son para... Ay, espérenme que tengo un montón de pelos aquí de mis gatos. No solamente eran para redención de pecados, sino también como adoración. Entonces aquí, eh,
Noé, en el caso de Noé, obviamente era un holocausto de adoración, ¿ok? Ahora, eh, ¿cómo nosotros debemos hoy en día hacer sacrificios al Señor? Si se supone que nuestro Señor Jesucristo ya vino a pagar en la cruz por todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ya hoy en día, obviamente, esto no se debe hacer, ¿verdad? Nosotros no vamos a llevar un animal, ay, quiero perdón de pecados, voy a llevar una cabra, un chivo, y la voy a sacrificar para que el Señor me perdone mis pecados o Dios me perdone mis pecados. No, ¿por qué ya no lo hacemos? Porque ya no necesitamos hacerlo, porque ya el Señor Jesús murió en la cruz y Él llevó ahí ya todos nuestros pecados y por el sacrificio que Él hizo en la cruz nos hizo libres ya. Y eso es lo lindo y lo maravilloso que tenemos, que cada que cometemos un pecado, ¿qué hacemos? Vamos a la presencia del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten de corazón, dice su palabra. Ya no tenemos que matar un chivito, ya no tenemos que matar una vaquita, ya no tenemos que matar un cordero, ya no tenemos que matar un pollo, ya no tenemos que matar nada, porque ya el Señor lo hizo por nosotros. Entonces, ya no tenemos que hacer sacrificios entonces nosotros, ¿cierto? Porque pues si ya el Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a dar primero un versículo antes de explicarles cuáles son los sacrificios que hoy agradan al Señor, porque ese es un tema ay, de tanta pena y vergüenza que da en la iglesia de Cristo. No estoy hablando de la gente que no cree en el Señor, en la iglesia de Cristo que está totalmente equivocada en cuanto a qué es un sacrificio para el Señor. Y ahorita lo vamos a leer en la escritura. Pero primero vamos a este versículo, chicas, apúntenlo, se los voy a leer. Acuérdense que de tarea es buscarlos. Miren lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Miren lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Eso avala lo que ya les expliqué. Jesucristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ya no tenemos que hacer más sacrificios de matar animalitos. Recuerden que los que hoy en día matan animales, ¿quiénes son? Los satanistas. Ellos son los que sacrifican chivos, puercos y todo tipo de animales para ofrecérselos a sus demonios y a Satanás y a todos sus secuaces, porque Satanás todo se copia de Dios. Y como Satanás no reconoce el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y se burla y se mofa de lo que nuestro Señor hizo en la cruz, pues obviamente a sus pobres incautos que tiene de siervos, que son los satanistas, los pone a seguir haciendo sacrificios, ¿verdad? De animales para ofrecérselos a él, porque él es su Dios, ¿ok? Porque él todo se copia, como les digo, de Dios. Pero nosotros ya no hacemos eso porque aquí lo dice claramente Efesios 5:2, que el Señor se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que debemos hacer hoy nosotros como cristianos? Nos vamos a ir a Romanos, apunten Romanos, no lo busquen, chicas, de tarea lo buscan. Romanos 12:1. Miren lo que dice Romanos 12:1, pongan atención. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan su cuerpo. Este es el apóstol Pablo hablando. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Obviamente, este sacrificio no es literal, ¿verdad? Está hablando en sentido figurado. No es que, ay, voy a ofrecer mi cuerpo, me voy a matar para, o sea, no, obviamente, está hablando, como les digo, en sentido figurado. Entonces, ¿cómo yo ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, de acuerdo a Romanos 12:1? ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces los cristianos creemos que esto se refiere a sacrificios carnales. Por ejemplo, que eso es lo que les digo, que la iglesia de Cristo está equivocada. Pensamos que por ir
todos los días a la iglesia, por ayudar a los pobres, por hacer oraciones largas y bonitas y muy elocuentes, o por pertenecer al grupo de mujeres en la iglesia, por pertenecer al grupo de alabanza, o porque vamos a la iglesia y servimos limpiando, cocinando, enseñándoles a los niños, nos levantamos a las 3 de la mañana a orar y hacemos unas oraciones larguísimas y nos la pasamos metidos en la iglesia o metidas en la iglesia los 7 días de la semana en 400 actividades. Creemos inocentemente y falsamente que con todas esas cosas que hacemos vamos a impresionar a Dios. Con todos esos sacrificios que hacemos, vamos a impresionar a Dios, pero nada impresiona a Dios, chicas, nada, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ay, Gaby, entonces no tengo que ir a la iglesia, entonces no tengo que orar, no me tengo que levantar a las 3 de la madrugada, a las 5, a las 7, no tengo que servir, no tengo que enseñarle a los niños en la iglesia, no tengo que ir a las misiones. Claro que sí, por supuesto que todo eso lo tenemos que hacer, claro que sí, pero no esperando impresionar a Dios por el sacrificio de que, ay, fui a la iglesia 7 días o me levanté a las 3 de la madrugada, porque si me levanto a las 3 de la madrugada, Dios me va a conceder esa oración que le estoy pidiendo. Queremos como torcerle la mano a Dios, como que, mira, Señor, entre más cosas hago en la iglesia, entre más sirvo, entre más no sé cuánto, para que me des esa petición que te estoy haciendo, para que cambies a mi marido, para que me den el trabajo que necesito, para que el carro que quiero comprar me lo des, para que esto, para que... No, obviamente que no. Ese es el error o sea, fatal del cristiano, que cree que por hacer todo ese tipo de cosas son sacrificios que le tenemos que dar a Dios para manipular más o menos a Dios o para impresionar a Dios cuando eso no es así. Entonces, ¿cómo hacemos sacrificios si Pablo está diciendo, lo acabamos de leer en Romanos 12:1, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bueno, pues como Dios no busca, obviamente, ofrendas o sacrificios carnales, ¿qué es lo que Dios busca en nosotros? Un corazón humilde, arrepentido, obediente, actitudes que reflejen el amor, la compasión, la misericordia, la integridad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Usted quiere impresionar a Dios? Usted no lo va a impresionar por cuántas veces va a la iglesia, ni por cuántas veces está en la alabanza, ni por cuántas veces va al estudio bíblico, ni por cuántas... No, eso lo tiene que hacer, sí, lo vuelvo a repetir, claro que lo tenemos que hacer, por supuesto, pero eso lo hacemos ¿para qué? Para edificarnos a nosotras mismas, no para impresionar a Dios. Pero desafortunadamente hoy en día en el cuerpo de Cristo, la gente tiene esa mentira, es una mentira, no, y se han olvidado de lo más importante, que es la actitud del corazón. Miren lo que dice Primera de Samuel 15:22. Apúntenla, chicas. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Miren lo que dice. Mejor es obedecer a Dios que sacrificar. Mejor es obedecer a Dios que sacrificar. No está diciendo que sacrificar, porque al ir a la iglesia también es un sacrificio, ¿no? Estar aquí en el estudio bíblico es un sacrificio, sí. Aquí muchas de ustedes corrieron todo el día a hacer sus diligencias para poder estar aquí, ¿cierto? Estamos dejando de hacer otras cosas probablemente para estar aquí. Claro que sí, humanamente es un sacrificio. Manejar, hay gente que se congrega en iglesias que están lejísimos. Claro que sí, es un sacrificio humano que hacemos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en Primera de Samuel? Mejor es obedecer a Dios que sacrificar, porque de nada sirve que hagamos 20 millones de sacrificios si no estamos obedeciendo a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Con lo que su palabra dice, obviamente, con lo que les acabo de decir hace rato, con corazones arrepentidos, corazones mansos, corazones humildes, corazones obedientes, con nuestra propia vida que refleja amor, compasión, misericordia, con nuestra vida de integridad. Y miren la otra parte de Primera de Samuel 15:22. Dice, lo voy a volver a repetir todo, mejor es obedecer a Dios que sacrificar. Y mejor es prestar atención
que ofrecer grasa de carneros. ¿A qué se refiere eso? Es mejor prestar atención a Dios que ofrecer grasa de carneros, porque como les digo, todo el sistema de sacrificios tiene un protocolo de cómo es, que lo vamos a estudiar en el Levítico. Entonces, ellos, los israelitas, ofrecían la grasa del carnero pensando como que, ay, voy a impresionar a Dios. No, de nada le sirve su grasa de carnero, de nada le sirve que vaya 400 veces a la iglesia, que usted dicte un estudio bíblico, de nada le sirve que usted sea líder en la iglesia, de nada le sirve que esté en la alabanza y en la adoración, de nada le sirve nada. Si usted no presta atención a Dios, ¿cómo prestamos atención a Dios? ¿Cómo prestamos atención a Dios? Obedeciendo esto. Así es como prestamos atención a Dios. Obedeciendo su palabra. Ok, miren otro versículo, apúntenlo. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ya, ahí está, más claro que el agua. Misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio. De nada nos sirven los sacrificios otra vez si no tenemos corazones misericordiosos. De nada nos sirve. Ay, ahí andamos en las misiones. Ay, la iglesia necesita misioneros porque vamos a ir a un viaje a Nicaragua, El Salvador, a no sé qué. Ay, todas se apuntan y salen corriendo a las misiones. ¿Lo tenemos que hacer? Sí, está bien, claro que sí, hágalo, participe. Pero tenga también misericordia, porque cuando se le presente en su vida un acto en donde usted tenga que tener misericordia por alguien, tenga misericordia, porque de nada le sirvieron sus 400 misiones que hizo en todo el año si usted no es capaz de ser misericordioso con su prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, después del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar a nuestro prójimo se requiere de misericordia, obviamente. Porque a final de cuentas, ¿con quiénes son con los que vivimos peleados, juzgando, en contiendas, en divisiones? Con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todos los seres humanos que viven a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, jefes, nuestros esposos a las casadas, nuestros hijos, nuestra familia extendida como abuelas, tías, primos, la señora del supermercado con la que se peleó antier, o la que le quiso quitar el estacionamiento cuando iba usted llegando al trabajo y le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Todos ellos son nuestro prójimo, entonces, de nada nos sirve la cantidad de cosas que hacemos en la iglesia local o hasta en nuestra propia casa, porque hay gente tan religiosa de que yo me levanto a las 3 de la mañana y soy bien santo y lo andan pregonando por todos lados, y yo oro a las 3 de la mañana. Está bien, qué bueno, ore, claro que sí. Número uno, no se ande jactando, porque la palabra de Dios dice que ninguna palabra jactanciosa salga de su boca. Si usted se levanta a las 3 de la mañana, quédese callado, hágalo. ¿Usted está orando para Dios o está orando para que la gente se entere que se levanta a las 3 de la mañana? ¿Y de qué le sirvió si cuando le pidió, su jefa le pide algo en el trabajo que haga, usted hace lo contrario? ¿O de qué le sirvió si cuando su mejor amiga le vino a pedir ayuda en algo, usted estuvo tan ocupada que no fue capaz de hacer una oración con ella por el problema de la amiga? ¿De qué le sirvió? De nada. Eso es una actitud farisea. ¿Ustedes se acuerdan de los fariseos? ¿Qué les dijo Jesucristo a los fariseos? Los fariseos eran los doctos de la ley en aquella época o los sacerdotes de hoy en día o los pastores de hoy en día, ¿verdad? Los líderes eclesiásticos de aquella época eran los fariseos, que eran los que, ay, yo hago, hacían todos sus ritos que hacían ellos los israelitas. Pero ¿qué les dijo el Señor? Generación de víboras. Les dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué les dijo sepulcros blanqueados? Porque por dentro estaban negros como una tumba y por fuera, ay, se creían los santurrones de que yo cumplo con toda la ley, yo hago esto, me levanto a las 5 de la mañana, prendo el incienso de la iglesia, hago todo esto, les llevo comida a los pobres y todo, pero eran malos por dentro, cero misericordia con nadie, eran perversos, tenían el corazón negro. Entonces, hoy en día, en la iglesia de Cristo, vemos fariseos también.
también vemos fariseos, por supuesto, y hemos entendido mal, así como los fariseos de aquella época, que después lo vamos a estudiar también en los evangelios, cuando estudiemos los 3 años del ministerio del Señor aquí en la tierra, así como los fariseos, ellos hoy en día, cristianos fariseos, creen los pobres están tan equivocados, igual que ellos, que el hacer 20 billones de actividades en la iglesia, eso le agrada más a Dios. No, que se le note a usted Cristo. Yo siempre lo enseño. Se nos tiene que notar Cristo, no por lo que hacemos de actividades, que tenemos que hacerlas, sí, lo vuelvo a repetir por tercera vez, pero se nos ha olvidado lo más importante, la obediencia al Señor. Aquí lo dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos de ofrendas, de llevarle, de que, ay Señor, de que estoy agradecida, oraciones, ofrendas de dinero, ofrendas de tiempo, ofrendas de lo que quiera, de mercado, de lo que quiera ayudar. Sí, hágalo, no estoy diciendo que no lo haga, pero antes que nada, no perdamos la esencia de lo más importante, que es la obediencia a Dios. ¿Ok, chicas? Entonces, ¿se entendió todo esto de lo de los sacrificios y la mala interpretación? ¿Sí? Vamos a ver lo último que dice, ya vamos a acabar, chicas, en el 21. Vamos a leer el 21. Dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a los seres vivientes como acabo de hacerlo. Número 1, para las que se crean buenas aquí, si hay alguna de ustedes en este grupo que se cree buena, le tengo una mala noticia. Usted y yo no somos buenas. Del ser humano nada bueno puede salir. Hay un versículo que dice que no hay ni uno solo justo, no hay ni uno solo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado original que cargamos, por la concupiscencia. ¿Y quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra, lo dice Dios. Miren lo que dice. Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, las intenciones del ser humano son perversas. ¿A qué se refiere? Desde niños. Lo he explicado otras veces. Aquí a las que son mamás. ¿Usted le enseñó a sus niños a portarse bien o mal? Usted le decía, hola mi amor, mira, yo necesito que te portes mal hoy, que seas mentiroso, que brinques en la cama y te caigas, que seas desobediente. No, ¿a qué les enseñamos a nuestros hijos desde chiquitillos? A que se porten bien, porque ya vienen defectuosos de fábrica, el ser humano ya viene defectuoso, ya venimos con ese clon chip ahí en la sangre del pecado, de la concupiscencia. Por eso al niño le tenemos que enseñar, no mientas, no le pegues al perro, ten misericordia con el gato, no brinques en la cama porque te vas a caer. ¿Cuál es la primer palabra que aprende un niño? Yo soy maestra, educadora o de jardín de niños y Paola aquí, que también es maestra de jardín de niños, me va a decir que sí. ¿Cuáles de las primeras palabras que aprenden los niños? No es mamá ni papá. La primera palabra que aprende un niño es mío, mío. En inglés, ¿no? Mine, mío. ¿Cómo una pulguita de 2 años está peleando por un juguete con otra pulguita? Y ahí está, no, es mío, es mío. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama ese comportamiento? Egoísmo. ¿Dónde lo aprendió una criaturita de 2 añitos, de añito y medio? ¿Dónde? Y usted quiere la galleta y quiere la galleta y quiere la galleta. ¿Y qué hace el muchachito si usted no se la da? Se revuelca en el piso, llora, hace rabietas, pataletas, ¡ah! Porque quiere su galleta. Y llora y grita hasta que usted la desespera como mamá y sale corriendo y le da la galleta. ¡Ay, ya, para que se calle este muchachito! ¿Quién le enseñó a ser berrinchudo? ¿Quién le enseñó a ser... Nacimos así, defectuosos. ¿Quién lo dice? El Señor. Aquí está, en el Génesis. Aunque las intenciones del ser humano son, ¿qué dice buenas? Perversas. Las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, desde chiquitillos. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya.
sea, por culpa de nosotros mismos. Aquí Dios hace un pacto y una promesa, se la hace a Noé y al ser humano en general, chicas, de nunca volver a destruir la tierra por medio de una inundación. No que nunca la va a destruir, por otro medio, por fuego, por terremotos, pero por inundación, nunca más. La tierra no va a ser destruida por inundación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y Dios es fiel a sus promesas. Aquí lo dice también. Después leemos, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Como acabo de hacerlo, ¿cómo lo acabo de hacer? ¿Por medio de qué? De una inundación. ¿Ok? Así que nunca más Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él hizo pacto con Noé y con el ser humano de nunca más va a haber una inundación. El ser humano no va a ser destruido, la tierra o el mundo no va a ser destruido como pasó con el diluvio, ¿ok? Va a ser destruido de otras maneras. Después lo vamos a estudiar. Ok, ¿qué más podemos ver aquí? El versículo, ¿en qué nos queda? El 22. Miren lo que dice, antes de darles de leer, seguir el 22, miren lo que dice 2 Corintios 2:15, apúntenlo, chicas, porque también aquí se me olvidó esta parte que también hay que observar. En el 21 dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, esa parte se me pasó, cuando el Señor percibió ese grato aroma, el holocausto o sacrificio que Noé hizo de estos animalitos, subió como aroma fragante a Dios, le agradó a Dios. Si ven que en el Antiguo Testamento, obviamente, a Dios le agradaban estos sacrificios, Dios los estableció, como les dije hace rato, ¿ok? Y miren lo que dice 2 Corintios 2:15. Apunten 2 Corintios 2:15. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Qué lindo, ¿no? Para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo. Nosotros en Cristo, al reflejar a Cristo, somos aroma fragante también para Dios. Pero si usted no representa a Cristo con las características de Cristo, pues usted no va a ser ningún aroma fragante para Dios. Usted más que nada va a oler feo. ¿Verdad? Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento malo, con nuestro pecado. Nosotros debemos de ser el aroma de Cristo entre los que se salvan, entre todos nosotros como hermanos. Tenemos que ser aroma fragante, rico de Cristo, buenos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor en su palabra nos llama a la santidad, a eso estamos llamados. Qué pena con los líderes de la prosperidad, pero Dios no nos mandó a andar buscando la prosperidad. Dios nos prospera por añadidura, en su misericordia y en su amor. Pero esas iglesias que andan enseñando ahí de que, y Dios te va a prosperar y te vas a hacer rico, y te vas a sacar la lotería y vas a ser próspero y vas a quién sabe qué, eso es una mentira. Dios no nos mandó a prosperar, Dios nos mandó a santificarnos, a buscar la santidad todos los días. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, porque venimos defectuosos de fábrica por el pecado y el pecado destruye, el pecado trae muerte. Y Dios en su amor de Padre no quiere que nos destruyamos nosotros mismos, ni causar muerte en nosotros, muerte espiritual y muerte física, ni muerte en relaciones, sino que quiere que bendecirnos. ¿Ok? Entonces, lindo, ¿no? Esa de 2 Corintios 2:15. Tenemos que hacer nosotros aroma de Cristo entre los que se salvan. Y por último, vamos a leer el 22 que dice, ahora sí, vamos al versículo 22, el último. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Con esto, pues Dios se refiere a que a partir ya de este momento, a pesar de todo el cataclismo que hubo con el diluvio, con la que se abren las compuertas de los cielos, los mares se desbordaron y todo,
a pesar de todo esto, Dios aquí establece que Él va a dejar la tierra tal y como la había hecho originalmente. ¿Ok? Mientras la tierra exista, va a seguir habiendo siembra, cosecha, frío, calor, o sea, nada iba a cambiar, porque la tierra se pudo haber quedado en un estado de oscuridad total después del cataclismo ese que hubo del diluvio, ¿verdad? O se pudo haber quedado en severo frío o en severo calor, ¿verdad? O un calentamiento ahí global o un enfriamiento global. Pero sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia dejó todo tal como Él lo había planeado. Hay días, hay noches, hay frío, hay calor, hay verano y hay invierno, ¿ok? Esto era lo que se refería el Señor aquí con esto, que nada iba a cambiar, ¿verdad? Hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Vamos a aplicar un poquito ya aplicamos un montón, ¿no? Pero un poquito más que les quiero aplicar o agregar a la aplicación de lo que estudiamos hoy es la parte importante donde dice, en el número 1, chicas, que dice, Dios se acordó entonces de Noé. ¿Ok? Que pudiéramos aplicarnos también en nuestra vida diaria, el poder ver aquí que Dios se acordó entonces de Noé. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que Dios se ha olvidado de nosotros? Especialmente cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿no? ¿Qué creemos? Que Dios, ¿dónde estás? Y sobre todo si estamos en una situación como el diluvio, en un diluvio, no literal, pero un diluvio en nuestra vida, que estamos inundadas de situaciones difíciles, que estamos en situaciones donde estamos con temores, angustias, preocupaciones, que sentimos que estamos, o sea, relativamente así, inundadas de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas situaciones, que podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que estamos orando y orando y orando y orando por algo y no se, y lejos de que se nos dé o que recibamos la respuesta de Dios, aparece otra cosa. Y luego seguimos orando por esa otra cosa y luego otra cosa. Una tras otra y nos sentimos, Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? Miren el rey David, ¿cuántas veces en sus salmos no dice, Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? Señor, no te olvides de mí, porque el ser humano tiende, cuando está en circunstancias difíciles, a creer que Dios se ha olvidado de él, pero no. Dios no se ha olvidado de nosotros y nunca se va a olvidar de nosotros. Él está ahí preparando todo y obrando en esa circunstancia o circunstancias en las que estemos viviendo en el momento. Y nos está preparando para algo, está trabajando en algo, está cumpliendo propósitos, está fortaleciendo nuestra fe, nos está acercando más a Él, o está quitando lo que tiene que ser quitado de nosotros, removido lo que le estorba a Dios para cumplir sus propósitos, o está añadiendo en nosotros cosas también en todo ese proceso y en toda esa espera. No es que Él se haya olvidado de nosotros. Miren lo que dice Isaías 49, apunten Isaías 49, 15 y 16. Y con eso ya vamos a acabar, chicas, que ya es tarde. Ahí acabamos con ese versículo hermoso, hermoso, hermoso. Miren lo que dice. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Así tal cual nos tiene el Señor. Imagínense, grabada nos lleva el Señor en las palmas de sus manos. Estamos ahí grabadas. El Señor no se olvida de nada. El Señor no tiene Alzheimer. El Señor no es olvidadizo como nosotros. El Señor está ahí presente en nuestras vidas, siempre acompañándonos en todo momento. Recuerden, vivimos en un mundo caído, lleno de circunstancias difíciles, lleno de enfermedades, muerte, conflictos, guerras, batallas, trabajo, de todo lo que se quiere, puede usted imaginar. Ese es el mundo caído en el que vivimos. Pero en medio de este mundo caído, de esta jungla, yo digo, es una jungla aquí de tanta cosa mala, el Señor está ahí con nosotros. Uy, ya se me va a descargar mi.
mi laptop, chicas, y no tengo el cargador. Vamos a orar ya. El Señor está ahí, chicas, para terminar. El Señor está siempre ahí, presente, guardándonos, protegiéndonos, exhortándonos, acompañándonos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento y trabajando en el propósito que tiene con nosotros en cualquiera que sea la situación. ¿Ok? Lindo nuestro Señor, ¿cierto? Hermoso nuestro Señor que nos lleva grabadas en las palmas de sus manos. Vamos a orar, chicas, porque se me está acabando la batería y se va a cortar. Si se corta, ya me despido, ¿ok? Porque tengo lejísimos el cargador. Así que bueno, de tarea, acuérdense buscar todos los versículos, mediten en ellos. Si se quieren aprender este de Isaías 49:15, que está hermoso, grabada te llevo en las palmas de mi mano, de mis manos, para cuando estén en un momento difícil y piensen, Señor, ya te olvidaste de mí, mira cuánto tiempo tengo orándote por esto, o cuánta angustiada estoy en esta circunstancia, o con temor, o con miedo. El Señor les recuerde su palabra. Tu palabra dice, Señor, en Isaías 15, que grabada me llevas en las palmas de tus manos. ¿Ok? Vamos a orar, chicas, ya, para acabar. Y que el Señor haga rema esta palabra en nuestros corazones y la podamos aplicar en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra maravillosa, Señor, que nos has dado el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú hoy nos enseñas, Padre, que antes de los sacrificios tú buscas de nosotros la obediencia, Señor. Gracias por esta tremenda revelación. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, mi Dios, para poder tener vidas rectas, obedientes, llenas de misericordia, llenas de amor, vidas que muestren a tu Hijo amado Jesucristo. Queremos ser el aroma fragante de tu Hijo Jesucristo hacia ti, Señor, que puedas ver en nosotros mujeres valientes, esforzadas, mujeres irreprensibles delante de ti, que dan fruto, que con nuestro testimonio podemos confirmar a otros, Señor, que tú habitas y moras en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos todos los días, Señor. Redarguye nuestros corazones. Háblanos, Señor. Muéstranos, Padre, aquellas áreas en nuestras vidas que todavía tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas por tu palabra. Y ayúdanos también para poder rendir a ti todas esas áreas y que seas tú obrando en nosotros para poder ser testimonio, Padre bendito, para otros. Gracias, Señor, por tus promesas de que tú nunca te olvidas de nosotras, Padre. Gracias porque tú estás ahí en el día, en la noche, en el día bueno, en el día malo, en la felicidad, en los momentos de oscuridad, en las tinieblas, en cuando estamos angustiadas, cuando tenemos temor, cuando nos sentimos perseguidas. Tú estás ahí, Señor, trabajando, obrando en nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Padre, porque tú nos llevas grabadas en las palmas de tus manos, Señor, y tú nunca te vas a olvidar de nosotros, porque tú eres nuestro Padre bueno, que diste la vida por nosotros en una cruz, que derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, para que nosotros podamos encontrar perdón en ti, tengamos una vida eterna, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio precioso que hiciste. Gracias, Señor, por cada bendición que nos regalas en este día. Te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te glorificamos, te declaramos nuestro Señor y nuestro Salvador, mi amado Jesús, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso de nuestra vida. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Te pido por estas mujeres que se han conectado hoy, Señor, que sigas tú bendiciéndolas, llevándolas de gloria en gloria y usando